Soy la estudiante Irene Baraquiros y voy a hablarles acerca de la presentación de resultados e informe de una investigación científica. El uso de tablas. Todo cuadro o tabla estadística posee por lo menos 4 elementos esenciales. Tenemos al título, que debe expresar de qué se trata, cómo se compone, dónde sucedió y cuándo se ha clasificado. La columna matriz se encuentra situada a la izquierda del cuadro para abarcar las designaciones y conceptos que dominan el contenido de las demás columnas. El encabezado de las columnas comprende los títulos de cada columna de datos. Se procurará que la construcción de estos epígrafes, las palabras, sean lo más cortas y expresivas posibles, escribiéndose preferentemente de forma horizontal. El cuerpo, que comprende la parte del cuadro en que está colocados los datos en líneas y columnas. En algunos casos se agregan también la numeración. Cuando hay más de un cuadro estadístico, conviene asignarles un número para facilitar las referencias, la localización e identificación dentro del trabajo. La indicación de fuente. Si se utilizan datos que no son originales, deben indicarse la fuente o fuentes de donde se han sido tomados. Esto debe hacerse por razones de honestidad intelectual y para que el lector pueda recurrir a las fuentes para verificar los datos, si ello fuera necesario, o para tener una idea de la seriedad de la información. Las notas al pie. Las notas al pie se utilizan con el fin de aclarar los datos contenidos en la tabla. Estas notas, como su nombre lo sugiere, deben colocarse en la parte inferior del cuadro. Las notas de introducción deben colocarse debajo del título y con las letras más pequeñas. Tiene por finalidad aclarar el contenido del cuadro en general. Luego tenemos la distribución de frecuencia. Es un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías y generalmente se representa como una tabla. Las distribuciones de frecuencias pueden completarse agregando los porcentajes de casos en cada categoría, los porcentajes válidos excluyendo los valores perdidos y los porcentajes acumulados. En esta imagen podemos ver un ejemplo. Luego tenemos la representación de gráficos. Este tipo de representación, como medio auxiliar del que se vale la estadística para llevar al público sus conclusiones, ha adquirido notable desarrollo en los últimos tiempos. Debemos hacer notar, asimismo, una serie de limitaciones a la utilización de la representación gráfica. El método gráfico no puede representar tantos datos como un cuadro o tabla estadística. No permite la apreciación de detalles. El gráfico no puede dar valores exactos. Los gráficos requieren mayor tiempo en su ejecución que los cuadros y tablas. Dentro de los tipos de gráficos tenemos al gráfico de barras simples, que se usa fundamentalmente para representar distribuciones de frecuencias de una variable cualitativa o cuantitativa discreta y, ocasionalmente, en la representación de series cronológicas o históricas. Uno de los ejes sirve para inscribir las frecuencias, ya sean absolutas o relativas, y el otro para la escala de clasificación utilizada. Luego tenemos al gráfico circular de sectores, o también conocido como pastel. El gráfico típico de circular se usa para representar distribuciones de frecuencias relativas de una variable cualitativa o cuantitativa discreta. Este gráfico se hace corresponder la medida del ángulo de cada sector con la frecuencia correspondiente a la clase en cuestión. El gráfico de barras múltiples se utiliza para representar las frecuencias observadas en clasificaciones dobles. ¿Qué quiere decir? Cuando son dos los criterios de clasificación para variables cualitativas o cuantitativas discretas. Su forma de construcción es similar a la del gráfico de barras simples. El hecho de ser triple, doble, cuádruple, etc. parte del número de clases que tenga la variable, que no es el criterio principal de clasificación. Las barras que integran una barra múltiple se colocan juntas o ligeramente solapadas. Tal tenemos como lo que es el histograma. Bueno, en este gráfico se utiliza para representar una distribución de frecuencias de una variable cuantitativa continua, lo que respecta con lo que son los polígonos de frecuencia, que se utiliza al igual que el histograma para representar distribuciones de frecuencias de variables cuantitativas continuas, pero como no se utilizan barras en su confección, sino segmentos de recta, de ahí el nombre de polígono.
Acá tenemos lo que ven en la primera imagen, lo que son los histogramas, en la segunda las gráficas circulares y por último lo que mencioné, lo que son los polígonos de frecuencia. Interpretación de resultados. Una vez que se obtienen los resultados de los análisis cuantitativos, cualitativos y mixtos, los investigadores o investigadoras proceden a efectuar las inferencias, comentarios y conclusiones en la discusión. Normalmente se tienen tres tipos de inferencias: las propiamente cuantitativas, las cualitativas y las mixtas. A estas últimas se les denomina también metainferencias. En el análisis también debe indicarse si el estudio respondió o no a la hipótesis o preguntas planteadas para desarrollar los objetivos del estudio. El análisis y la discusión de los resultados es el aspecto más importante que se va a tener en cuenta en toda la investigación. Sobre él deben hacer énfasis los jurados evaluadores del informe final presentado por los investigadores. También hay que mencionar que actualmente hay diversos programas que son compatibles para el análisis de datos, tanto cuantitativos como cualitativos. Por ejemplo, diferentes clases de software para análisis cualitativos. Puede importar y exportar datos cuantitativos como el Ethnograph, el HyperResearcher, NatIDS, NVivo, AtlasT y WinMax. Asimismo, SPSS es compatible con distintos programas cualitativos. Y luego en las conclusiones, el análisis y la discusión de resultados obtenidos del procesamiento de la información consiste en interpretar los hallazgos relacionados con el problema de investigación, los objetivos propuestos, la hipótesis y o preguntas formuladas y las teorías o los presupuestos planteados en el marco teórico, con la finalidad de evaluar si confirman las teorías o no, y se generan debates con la teoría ya existente. En este análisis y discusión deben mostrarse las implicaciones de la investigación realizada para futuras teorías e investigaciones. Gracias.